En este tipo de sistemas la presión de combustible no debe variar ni siquiera cuando acelero el motor, ni tampoco cuando lo desacelero, cuando lo dejo en relantín, como se puede observar aquí. En este video vamos a hablar acerca de cómo medir la presión de combustible en algunos estados que tiene el sistema de alimentación de combustible. Lo que necesitamos ineludiblemente para realizar este procedimiento es un medidor de presión de combustible, de los cuales hay muchos en el mercado y principalmente se diferencian por el número de acoples que trae cada uno de ellos. En función del número de acoples que tenga el medidor y la marca del mismo, es en donde suele variar los precios. Aquí en Quito, Ecuador, encontramos kits de medición de combustible desde aproximadamente unos $70 para arriba. Y ahí sí, como les indico, el precio varía en función de la cantidad de acoples que tenga y la calidad de la herramienta. Comenzaré hablándoles acerca del manómetro que mide la presión de combustible. Normalmente suele venir graduado o marcado su unidad de medida en PSIs, en bares o en kilopascales. En la parte de aquí les dejo esta tabla que tiene la equivalencia para transformar de bares a PSIs, de PSI a bares o de kilopascales a bares o a PSIs. La referencia de cuánto nos debería estar marcando el sistema de alimentación de combustible en distintos estados como en relantí, aceleración, etc. la encontramos en el manual de servicios, el cual nos va a indicar que la presión de combustible en el estado que se encuentra el motor tiene que estar en un rango. Por ejemplo, puede decirnos el manual que tiene que estar entre 40 a 55 PSIs o cualquier medida que nos indique el manual de servicio. Las principales partes del medidor de presión de combustible son las siguientes: el manómetro, que viene graduado en la unidad de medida en la cual vamos a tomar la presión, una válvula o llaves que nos va a ayudar a liberar la presión que se encuentra dentro del manómetro. El momento que terminemos de realizar las medidas, nosotros podemos presionar en la parte de aquí y esta llave se va a abrir y va a desfogar el combustible que se encuentra dentro del manómetro por esta manguera de aquí. Tenemos también esta manguera de acá que tiene el acople genérico del medidor, el cual nosotros vamos a unirlo a cualquiera de los acoples que nos entrega el kit de medición. Hay una gran cantidad de vehículos que tiene lo que se conoce como una toma rápida para medir la presión de combustible. Estas normalmente se encuentran en la riel de inyectores. Aquí en la parte de aquí les dejo la imagen de una toma rápida. En ese caso nosotros vamos a tener acoples en el kit, el cual vamos a poder ubicar directamente en esta toma rápida. La ajustamos y lo que nos restaría es simplemente colocar este acople a la manguera que va hasta nuestro manómetro y estaríamos listos ya para tomar la presión de combustible. Pero en el caso que el motor no cuente con una toma rápida para medir la presión de combustible, que es por ejemplo el caso de este Aveo, lo que vamos a tener que hacer es utilizar uno de los acoples que se encuentra en el kit e interceptar la línea de alta presión del sistema de alimentación de combustible. Tenemos adaptadores, por ejemplo, como estos. Hay ocasiones incluso en las que se puede sacar el filtro de combustible y ubicar acoples similares a estos que sustituyen por un momento al filtro de combustible, y donde vamos a poder colocar aquí la manguera del manómetro de presión de combustible y hacer las mediciones del caso. O bueno, en el caso de no tener una toma con la cual podamos medir rápidamente esta presión, lo que debemos hacer es buscar la mejor manera para poder colocar uno de los acoples en esta línea de alta presión del sistema de alimentación de combustible y ubicar el acople y a su vez el medidor. Antes de colocar el medidor de presión de combustible, lo que debemos hacer es liberar la mayor cantidad de presión de combustible que tiene el sistema. En mi caso yo voy a ubicar el medidor de presión de combustible en esta parte de aquí, justo en la unión entre la riel de inyectores y la cañería que viene desde el tanque y está unida a la bomba de combustible. Existe algunas formas para poder liberar la presión de combustible que existe en el sistema, porque si yo en este momento quito la manguera que llega hasta la riel de inyectores, lo que va a pasar es que se va a derramar una gran cantidad de combustible y va a salir a presión, porque el sistema se encuentra bajo presión. La primera forma para liberar la presión sería con un escáner, en el caso de que tengamos un escáner que permita realizar la desactivación de la bomba de combustible mientras el vehículo se encuentra prendido, y en el caso de que obviamente la computadora de ese vehículo permita esa desactivación. Así que lo vamos a hacer en este momento y les voy a explicar qué es lo que sucede.
Así que en este momento tenemos el motor prendido y lo que vamos a hacer con el escáner es desactivar el relé que conduce la corriente hacia la bomba y vamos a ver lo que pasa. En este momento hemos desactivado la bomba de combustible. Y lo que sucedió es lo siguiente: la bomba de combustible dejó de recibir corriente, por ende dejó de funcionar. Así que como el motor sigue prendido, por ende los inyectores se siguen abriendo y cerrando, la presión que aún se conserva en el sistema de alimentación de combustible se va perdiendo por el abrir y cerrar de los inyectores, hasta que llega a una presión muy baja, en la cual deja de fluir esta presión por los inyectores y el motor se apaga. Así que esa sería una de las formas con las cuales nosotros liberamos la presión que se encuentra en este sistema. Pero en el caso de que la computadora del vehículo o el escáner que tenemos no nos permita realizar esta desactivación de la bomba de combustible, existe otras dos formas de hacer lo mismo que acabamos de hacer con el escáner, para lo cual deberíamos hacer lo siguiente: deberíamos irnos a la caja de fusibles. En el caso de que la caja de fusibles tenga descripción de cada uno de los mismos, vamos a buscar el relé o el fusible que corresponda a la bomba de combustible. Vamos a prender el auto, vamos a quitar uno de estos dos componentes y vamos a esperar hasta que suceda lo mismo. Se apaga el motor porque la bomba deja de recibir corriente, por ende no genera presión. En el caso de que la caja de fusibles no tenga ninguna descripción, lo que deberíamos es remitirnos al diagrama del circuito de la bomba de combustible. Uno de los inconvenientes que podríamos tener al realizar este procedimiento de esta forma es que quizá la computadora tenga un sistema de monitoreo de la corriente que fluye hacia la bomba de combustible y detecte que existe un circuito abierto en la circuitería que va hacia la bomba de combustible. En ese caso se va a encender la luz del check engine y nos va a aparecer un código de Open Circuit en el circuito de la bomba de combustible, pero la mayoría de vehículos no tiene este monitoreo. Así que una vez ya ubicados el relé o el fusible de la bomba de combustible, lo que vamos a hacer es prender el vehículo y en mi caso yo voy a retirar el fusible del circuito de la bomba de combustible. Voy a retirarlo y va a pasar lo mismo que pasó el momento que nosotros desactivamos la bomba con el escáner. El motor va a comenzar a fallar hasta que se apaga por completo. Voy a volver a colocar el fusible y ahora vamos a hacer lo mismo quitando el relé de la bomba de combustible. Entonces ahora vamos a quitar el relé de la bomba y va a pasar exactamente lo mismo. Y listo, así habremos liberado la mayor cantidad de presión del sistema de alimentación de combustible. Una vez liberado esta presión, yo voy a retirar esta cañería de aquí y voy a colocar uno de los acoples. Y a su vez voy a colocar el manómetro de medición. Así que una vez ya colocado el medidor, lo que vamos a hacer es prender el vehículo, cerciorarnos de que no existe ninguna fuga en los acoples que acabamos de realizar y tomar la primera medida, que en este caso va a ser la de la presión regulada. Así que yo voy a dejar este acercamiento y en este momento voy a poner contacto y prender el auto. Ya me cercioré de que no existe ninguna fuga en el acople que realicé para poner el manómetro y como se puede observar tenemos una presión de 60 libras o 4 bares. Las especificaciones de la presión de combustible de este motor en particular es que la presión de relantí tiene que estar entre 50 a 60 psi o entre 3.5 a 4 bares. Así que como se puede observar tenemos una medida de 60 psi o 4 bares, así que se encuentra en perfectas condiciones en relantí. Otra de las medidas que se debe tomar es acelerando el motor más o menos a unas 2000 revoluciones. Y en el caso de que sea un sistema similar a este, sin retorno de la presión de combustible y el regulador de presión de combustible se encuentre dentro del tanque, la presión no debería variar. Así que vamos a tomar esa medida en este momento. Y voy a acelerar el motor más o menos a unas 2000 revoluciones.
tipo de sistemas la presión de combustible no debe variar ni siquiera cuando acelero el motor, ni tampoco cuando lo desacelero, cuando lo dejo en ralentí, como se puede observar aquí. En el caso de tener un sistema de alimentación de combustible con retorno de la presión hacia el tanque, vamos a tener un regulador que va a estar ubicado en la riel de inyectores. Normalmente va a estar ubicado en la riel de inyectores. Y tiene esta forma de la imagen que les dejo aquí. Como se puede observar, tiene una toma que se une mediante una manguera hacia el vacío del múltiple de admisión. Así que en ese caso, como el regulador de presión de combustible abre con mayor facilidad el momento que hay vacío en el múltiple de admisión, lo que va a pasar es lo siguiente. Si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, 45 psi, el momento que nosotros aceleremos, la presión debería mantenerse ahí mismo o debería subir un rango aproximado de 10 psi. Esto se da porque el momento de una aceleración se requiere mayor cantidad de combustible, así que es por eso que este tipo de reguladores, el momento que se acelera, tiende a subir la presión en el sistema. Otra de las pruebas que se puede realizar en este tipo de sistemas es también el momento que se encuentra el motor en ralentí. Por ejemplo, nos está marcando 45 psi y nosotros podemos desconectar esta manguera que va hacia el múltiple de admisión. El momento que nosotros desconectamos esa manguera, la presión debería subir, como les indicaba, un rango de 10 psi, lo que nos indicaría que el regulador de presión de combustible se encuentra trabajando de manera correcta. Otra de las medidas que debemos tomar es la de retención de la presión de combustible el momento que se apaga el motor. ¿En qué consiste esta prueba? Nosotros debemos prender el motor, tomar apunte de la presión en la cual se encuentra trabajando el sistema y apagar el motor. Desde el momento que nosotros apagamos el motor y la bomba de combustible deja de funcionar, la presión no debería disminuir más de 10 psi en un minuto. Así que vamos a hacer esa prueba. Vamos a apagar en este momento. Yo voy a dejar con este acercamiento la cámara. Voy a apagar el motor y debemos verificar que en un lapso de un minuto no baje más de 10 libras. Y como se puede ver, apenas apagamos el motor, la presión bajó aproximadamente a 55 psi. O sea, perdió aproximadamente 5 psi. Así que vamos a poner desde este momento un cronómetro. Y vamos a esperar un minuto. Y en el transcurso de ese minuto no debería bajar la presión a menos de 50 psi. Así que vamos a monitorear eso. Así que como se puede observar, en este momento ya ha transcurrido más de un minuto y la presión en el sistema se ha mantenido en más de 50 psi. Así que nos indicaría que la retención de la presión se encuentra correcta. En este video no me voy a detener en las causas de por qué puede haber una baja presión o una alta presión, o por qué se descarga rápidamente la presión en el sistema. Eso lo voy a abordar en otro video y voy a indicar las causas y cómo se puede solucionar las mismas. Lo importante es que la presión no debe descender, como les digo, más de 10 libras. Eso nos indicaría que el sistema se encuentra trabajando de manera correcta. Para que tengan una referencia de cómo trabaja un sistema de retención de presión de combustible en buen estado, en este momento ya ha pasado 8 minutos y la presión se sigue manteniendo sobre los 50 psi. Eso nos indica que se encuentra bien todo el sistema de retención de combustible, se encuentra de manera correcta. Y normalmente cuando falla el sistema de retención de presión de combustible, cuando ya ha pasado aproximadamente ese tiempo, ya la aguja normalmente suele llegar a cero. Eso nos indicaría que tenemos un fallo en este sistema y hay que revisar dónde se encuentra el problema.
Existe una forma de medir la presión regulada del sistema sin necesidad de prender el motor, y consistiría en retirar el relé que controla la corriente que pasa a la bomba de combustible y puentear los terminales 30 y 87 para poner en funcionamiento la bomba sin necesidad de que el vehículo se encuentre prendido. Pero este procedimiento no es tan aconsejable, debido a que si llegásemos a equivocarnos podríamos provocar un cortocircuito, que en este caso podría afectar a la computadora. Así que si en algún momento se requiere hacer este procedimiento, se lo tiene que hacer con suprema precaución, y la persona que realice esto debería estar muy segura de lo que está haciendo para no cometer errores. Así que una vez puesto el switch de encendido en la posición de on o contacto, he identificado los pines 30 y 87 del relé, voy a proceder a puentear estos pines y la bomba de combustible va a comenzar a trabajar sin necesidad de que el vehículo se encuentre prendido, y así podemos verificar la presión regulada del sistema. El momento que quitamos este puente, la bomba deja de trabajar, y de igual manera podríamos revisar la retención de presión el momento que la bomba deja de funcionar. Como ya lo mencioné, en el próximo video que voy a realizar voy a hablar acerca de las causas de por qué existe una baja o una alta presión de combustible, o por qué no se retiene la presión el momento que nosotros apagamos el motor, las fallas que eso produce, entre otras cosas. Así que para que sepan inmediatamente cuando subo este video, les invito a que se puedan suscribir. El botón de suscripción se encuentra en la parte inferior de la pantalla y me pueden dejar sus comentarios, que con gusto los responderé.